nuestro nuevo estudio de el libro de Isaías. Bueno, esta es nuestra lección que para el 2 de enero de 2021, el título es Crisis de Identidad. Y fíjense que se muestra, hay un dibujito ahí, donde se muestra un pueblo andando en círculos, esta mañana con los ojos cerrados, siguiéndose unos a otros. Nunca vi tanta gente en esta casa. Sí, Ricardo, buenas noches. Perdón, lo que pasa es que tengo una muy mala conexión acá donde estoy y no me di cuenta. Bueno. Entonces, bueno. Ahí está. Entonces el título de nuestra lección es Isaías, consolados pueblo mío. Y bueno, para estudiar nuestra lección es importante justamente que entendamos el tiempo donde se desarrolla la historia, o sea, donde Isaías fue llamado por Dios a ser profeta, porque para poder entender el mensaje de Dios, ¿qué estaba pasando ese tiempo? Porque lo que estaba pasando ese tiempo es un tipo de lo que está pasando con nosotros en nuestro tiempo. Entonces, el título es Isaías, consolado pueblo mío. Consolado pueblo mío. Y tiene sentido este título porque el objetivo de la profecía de Isaías era consolar al pueblo de Israel sobre el que estaba por llegar el tiempo de la ira. Y en ese tiempo Dios anunció lo que haría con su pueblo después de que fuera dispersado. Entonces, como lo hizo con Joel, Elías, Jeremías y Ezequiel, Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su mensajero en un tiempo muy especial, que es el tipo del tiempo en el que estaría viviendo el pueblo de la iglesia remanente, identificado en la profecía como el ángel de la Odisea, con la que Dios hizo también un pacto similar al que hizo sobre Israel, porque Dios hizo un pacto con el pueblo antista. Ahora, sobre Israel, como ahora sobre el ángel de la Odisea, estaba por llegar el tiempo de la ira anunciado en la maldición de la ley, la maldición descrita en la ley que regía el pacto de Dios con Israel, porque repetidamente Israel había dejado a Jehová y buscando la amistad de las naciones paganas, se había ido en pos de los dioses de las naciones vecinas y los había adorado. Eso es lo que hacía el pacto. Eso es lo que sucedió cuando Acab se casó con Jezabel, profetisa de Baal e hija del rey de Tiro y Sidón, símbolo profético de Satanás, y la trajo a Israel para que ella le diera a beber de su vino al pueblo de Dios. ¿Y qué decía el pacto de Dios con Israel? Cuando leemos Deuteronomio 30, del 15 al 20, leemos lo siguiente. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Entonces, delante del pueblo de Israel había dos caminos. En uno estaba la vida y el bien, y el otro la muerte y el mal. Como ahora delante del pueblo adventista está puesta la puerta ancha y la puerta estrecha. Hay dos caminos y dos puertas. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Cuál sería el problema de Israel? Inclinarse a dioses ajenos y servirlos. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, porque el pueblo de Israel tenía que escoger la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Y esto es importante. Estas palabras son muy importantes para Israel y para nosotros, porque la vida de ellos vendría de Jehová y la bendición vendría de Jehová.
porque Jehová sería la vida de su pueblo y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El pacto de Jehová con Israel era claro y establecía que si elegían amar y seguir a Jehová, atendiendo su voz, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, elegirían la vida, el bien, elegirían la bendición. Entonces, Jehová los bendeciría porque Jehová era vida para ellos. De él vendrían la vida y la bendición. Ellos serían especial tesoro de Jehová y Jehová sería el especial tesoro de Israel. ¿De qué cofre saldrían las bendiciones? De Jehová. El tesoro de Israel sería Jehová. Por eso, cuando él les dijo al pueblo israelita que ellos serían su especial tesoro, al mismo tiempo él sería el especial tesoro de Israel, de donde vendrían la bendición, la vida y el bien. Pero si elegían apartarse de Jehová e ir en pos de los dioses ajenos, inclinándose ante ellos, adorándoles y sirviéndoles, adorando a los demonios y no a Dios, como lo hizo el hombre pecado en el tiempo de la apostasía, entonces ellos, los demonios, los dioses de los pueblos paganos, deberían contestar sus oraciones, no Jehová. Y de ellos vendrían sobre Israel la muerte y el mal, y perecerían. No podrían permanecer en la tierra prometida. Esto es lo que Dios anunció a Israel que pasaría en la profecía del cántico de Moisés, cuando él finalmente se encendiera en ira, escondiera de ellos el rostro y los dejara, dejando de protegerlos. Y lo leemos en Deuteronomio 32, del 15 al 20. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios, ¿no? Porque Dios es claro. El que adora a los ídolos de la gran Babilonia adora a los demonios y sacrifica a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? Porque eso es algo importante entender. No es la ira del hombre. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Entonces, cuando llegara el tiempo de la ira de Dios, porque ellos se habrían ido con otros dioses, y Dios respetaría esa decisión, los dejaría y escondería de ellos el rostro, dice, y veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y en Deuteronomio 31, 16 al 18, antes de darle el cántico de Moisés, Jehová le dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. ¿Quién dejaría a quién? El pueblo dejaría a Jehová, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Y qué pasa cuando se enciende el furor de Dios? ¿Le hace mal a su pueblo? No, simplemente los deja que se vayan con los otros dioses. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. ¿Por quién? No por Dios, sino por los demonios, que justamente los querían que el pueblo de Israel cayera, y Dios los dejara para ellos destruirlos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿Quién me protegía? Mi Dios. ¿Y por qué nadie me protege? ¿No? ¿Me protegen los dioses ajenos? No. No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Jehová le estaba avisando repetidamente a su pueblo, por medio de sus profetas,
como lo hizo con Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que si no se volvían de sus malos caminos, Él los dejaría. Este anuncio era hecho para que su pueblo escuchara sus palabras y se volviera a sus malos caminos antes que llegara sobre ellos el tiempo de la ira. Él los dejara en manos de lo que ellos habían elegido adorar y fueran llevados a las tierras de sus dioses, y en esas tierras los adoraran. Y eso es lo que leemos en Deuteronomio 28, versículos 36, 58 y 64. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a los dioses ajenos, al palo y a la piedra. Entonces, si se dedicaban a adorar ídolos en la tierra de Israel, serían deportados y servirían a dioses ajenos, al palo y a la piedra, en la tierra de esos dioses. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. ¿Cuál es el nombre que tenían que temer? Jehová tu Dios. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y eso es lo que pasó con Israel. Ahora, pero antes que llegara el tiempo de la ira, Dios amonestó a su pueblo, en este caso por medio de Jeremías, avisándole lo que estaba pasando, y le dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Ahora, no crean a los que les dicen que no va a pasar nada porque este es el templo de Jehová. En nuestro caso, no confíen en palabras de mentira que les dicen: la iglesia adventista es la iglesia remanente, es la iglesia de Dios, no va a pasar nada, porque Dios anunció lo que pasaría con el pueblo adventista. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia. ¿Qué va a hacer Dios? Va a echar a ese pueblo de su presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Esto se lo dijo al pueblo de Judá cuando estaba por llegar la ira sobre Judá. Y en Jeremías 23:33 vemos claramente lo que Dios les dice. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás: esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Qué va a pasar? Dios iba a dejar a ese pueblo. Ahora, es clara la advertencia, y la misma advertencia Dios le hace al pueblo adventista. Este mensaje de Dios debería ser oído a tiempo, para que el que lo oyera, lo obedeciera y se volviera a sus malos caminos, fuera salvo. Como Dios le dijo a Ezequiel: cuando yo dijera al impío, impío cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, cuando alguien sabe y conoce el significado del mensaje de Dios y calla, se pone en una situación complicada. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, por amor, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso Dios nos dice que cuando Él manda un mensaje, como el que le manda al ángel de la Odisea, es para que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis si los sigo llamando? Como Dios le mostró a Elena, ese es también el mensaje que Él le enviaría al ángel de la Odisea cuando nos enviara el profeta Elías. Ese es el mensaje que nosotros también deberíamos oír a tiempo, antes de que Él se aleje de nosotros, antes de que deje de llamarnos y nos vomite de su boca. Porque lo que Jesús dice es claro: te vomitaré de mi boca.
Ahora, si no hay un cambio, te vomitaré de mi boca. Y en Ezequiel 8, del 5 al 18 leemos. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Ahora, ¿dónde las vería? Jerusalén, cuando Ezequiel empezó su ministerio, ya había sido destruida. No la vería en Jerusalén. Esta es una profecía. Y como Dios le mostró a Nehuay, esta profecía se cumpliría en el tiempo de sellamiento del pueblo de Dios, en el tiempo de sellamiento del pueblo adventista. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le dieron la espalda ¿a quién? A Jehová, a Dios, como Israel, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Y quién es el sol? Es Baal. ¿El dios de quién? De Babilonia. Es el dios de Jezabel. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican ramos sus narices. También yo procederé con furor. Va a llegar el tiempo de la ira sobre ellos. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Es un mensaje muy claro y muy duro. Y en Apocalipsis 3, 19 y 20 Jesús nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora el ángel de la Odisea no sabe de qué se tiene que arrepentir, pero cuando Dios nos revela que esto estaría pasando en la iglesia adventista, nos dice, de esto se tienen que arrepentir, de adorar al Dios de Jezabel. Y aquí dice Jesús, yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al poner línea sobre línea las palabras de la profecía, nos daríamos cuenta de cuál es el significado del anuncio de la profecía y de cuáles son las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Pero Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Justamente Jerusalén es el símbolo profético de la iglesia del nuevo pacto. Entonces nosotros no solo podríamos arrepentirnos, Dios nos enviaría a amonestar a nuestros hermanos de su parte. Si nosotros sabemos qué es lo que pasa en la iglesia, tenemos una responsabilidad. Como leemos en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y después, ¿qué tienen que hacer? Guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué tienen que hacer para guardarlas? Tienen que predicarle a sus hermanos el mensaje al ángel de la Odisea y el mensaje de los tres ángeles primero. Y como leemos en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás pues la palabra de mi boca. El que oye la palabra de Dios tiene una responsabilidad, y los amonestarás de mi parte, de parte de Jehová. Por eso Dios nos dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Es claro, es un mensaje dirigido a los que están adorando al sol, a Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Decidan qué camino van a seguir. ¿Qué tienen delante? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por eso en Joel 2:1 leemos, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y qué va a pasar el día de Jehová? Es el día en que Dios va a separar el trigo de la cizaña. La orden de tocar trompeta en Sión, en Jerusalén, es la orden de predicar el significado directo del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, junto al mensaje de los tres ángeles, en medio de la iglesia remanente, en medio del pueblo adventista. Este es el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas para que supieran que el día de la prueba y el sellamiento de la última generación del pueblo de Dios ha llegado y se arrepintieran y se prepararan, como leemos en Ezequiel 9:3-6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Llamó Jehová
al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Pero Jerusalén es un símbolo ¿de quién? Del pueblo de Dios. No por Babilonia, por medio de mi pueblo, dice Jehová. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, los que estaban adorando a Baal, dando la espalda a Jehová, delante del pueblo de Dios. Y dice Elena, en el tercer tomo de los testimonios, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen, ¿dónde? En Jerusalén, en la iglesia. Pero muchos van a decir, no, la iglesia no puede pasar. Esta es la palabra profética más segura. Dios sabía lo que iba a pasar y lo anunció. Porque Dios no permitiría que pase nada en su iglesia sin anunciarlo primero a su pueblo y mostrarle cuál es el camino que tiene que seguir. Y dice Elena la próxima cita, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente qué cosa. Abrirán los ojos, ungirán sus ojos con colirio y verán los errores del pueblo elegido de Dios. Verán qué está pasando. Como podemos ver, este mensaje deberían oírlo en primer lugar los varones ancianos que en el templo de Dios y delante del pueblo de Dios estarían adorando al sol, a Baal, el dios de Jezabel, porque ellos serían probados y sellados en primer lugar. Como lo hizo por medio de todos sus profetas, además de amonestar a su pueblo a tiempo, el mensaje que Dios nos envía por medio de Isaías anuncia el Evangelio eterno, la obra que Dios hizo y hará para salvar y consolar a su pueblo, a todos los que se angustien y lloren al ver las abominaciones que se cometen en medio de Jerusalén y tengan hambre y sed de justicia. Jehová volvería a reinar en medio de su pueblo y lo consolaría y lo llevaría a Sión. A Jerusalén redimiría. Eso es lo que nos dice en la profecía de Isaías 52:1. Y es muy importante que lo entendamos porque Pablo cita a estas profecías como el evangelio que él predicaba. ¿Y qué dice aquí? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Le habla a su pueblo, a Jerusalén. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Y quién está despierto? Las vírgenes, dormido, las vírgenes dormidas. ¿Quién tiene que despertar? Ellas. ¿Y cómo están? Desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Pero tienen que despertarse y vestirse de su ropa hermosa. Y ese es el llamado de Dios. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. ¿Y qué pasaría con Jerusalén? Estaría cautiva. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¿Y por qué estaría cautiva? Porque le habría enseñado no la verdad, porque la verdad es la que la haría libre. Estaría engañada. Su mente estaría engañada y cautiva al engaño, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Y qué pasaría cuando Dios los rescatara? Por tanto, dice Jehová, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. ¿Quién va a liberar a su pueblo? Dios mismo. ¿No? Lo mismo que hizo en Egipto, lo va a hacer con nosotros. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿qué le dice? Tu Dios reina. Este es el evangelio del reino de Dios. Tu Dios va a reinar sobre ti. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ahora, ¿por qué? Porque los lugares asolados tienen que ser edificados. ¿Dónde? La cima del monte Sión. Y Jehová va a volver a llevar a sus hijos a la cima del monte Sión, hasta que haya 144.000 que estén con Jesús en la cima del monte Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén
a redimir. Y acá es muy claro. ¿A quién redimió? A su pueblo. ¿Y cómo lo llama la profecía Dios a su pueblo? Jerusalén. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y también tenía escrito el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, porque ellos eran parte de la iglesia triunfante. Y nosotros sabemos que luego llegaría el día de Jehová, y Jehová iría con ellos a la batalla final, la batalla de Armagedón. Como leemos en Isaías 50, del 10 al 12. Jehová desnudó su santo brazo ante todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Por qué la van a ver? Porque los sellados del pueblo de Dios son una luz y van a ser una luz en el mundo y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella. Y ahora viene el llamado a salir de Babilonia. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, los congregará el Dios de Israel. Y como dice Jesús en Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Armonte, Magedón, el monte Megiddo, ahí donde estaba, ahí fue donde Elías, en el monte Carmelo, enfrentó a los profetas de Baal. Y Dios lo tomó como un tipo de la última batalla. Y en Isaías 43, 1 y 2, Dios nos dice, va a venir el tiempo de angustia, pero no temas, porque yo te redimí. Le puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo voy contigo a la batalla. Y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál? El que Dios anunció en Isaías 52, y predicaba la iglesia primitiva, y vivía la iglesia primitiva en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, sin que el pueblo antista haga esta obra, no puede llegar al fin. Sin que recupere el conocimiento de la verdad, no puede llegar al fin. Y por eso es esencial para el pueblo antista entender la profecía de Isaías, porque en la profecía de Isaías está la mayor parte del anuncio de la profecía sobre lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Como lo estudiaremos en este trimestre, en síntesis, la profecía de Isaías anuncia. Fíjense, estos son los anuncios de la profecía de Isaías. Anuncia cómo a partir de Isaías Dios revelaría la profecía en lengua de tartamudos. Y eso es algo llamativo, un poquito allí, un poquito allá. Porque dice algo y deja de hablar. Y después dice algo y deja de hablar. Y lo hace así para cerrarla ante los ojos de los profetas y de los impíos, hasta que llegara el tiempo y él mismo les abría ante nuestros ojos y nuestros oídos y nos la hiciera oír. Anuncia la llegada del tiempo de la ira sobre el reino de Israel y sobre Judá y Jerusalén. Y la obra que harían Asiria, la bestia asiria, la bestia babilónica y la bestia medopersa, siendo la obra de Ciro un tipo de la obra del Mesías también. Anuncia la reedificación de los lugares asolados por Babilonia, a partir de la orden de Ciro. Anuncia la identidad, la venida, la educación y la obra del Mesías, el Cordero de Dios, y lo llama el renuevo de Jehová. Anuncia el establecimiento del reino de Dios y la llegada del año de la buena voluntad de Jehová. Anuncia la obra que deberían hacer los siervos fieles en el tiempo del fin, para reedificar los lugares asolados por la Babilonia espiritual. Anuncia la predicación final del Evangelio del Reino de Dios, cuando sus siervos, sus renuevos, sus hijos, iluminarán la tierra con la gloria de Jehová, anunciando que está por finalizar el año de la buena voluntad de Jehová y está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Y desde el comienzo anuncia la segunda venida del Mesías, anuncia que va a venir como Jehová, como nuestro Dios, y anuncia la resurrección de los moradores del polvo, y anuncia finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva, lo que es la promesa de Dios, donde todo va a ser restaurado a su estado original. Fíjense que es muy importante la profecía de Isaías.
Por eso, para que los lugares desolados puedan ser reedificados, es esencial que el pueblo adventista pueda leer y oír las palabras de la profecía de Isaías, poniendo las líneas sobre línea, junto a las palabras que Dios reveló por medio de todos los profetas, un poquito allí, otro poquito allá. Como leemos en Isaías 42:9, Dios dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras. Ya llegó el tiempo de la ira, y yo anuncio cosas nuevas. Entonces él estaba anunciando esto para consolar a su pueblo. Antes que salga a la luz, antes que se cumplan las cosas nuevas, yo os las haré notorias. Y vamos a ver todo el anuncio que hay respecto a nuestra generación, que es muy importante. Y la promesa de Dios es que Él nos las haría notorias. Y bueno, por supuesto tenemos que pedirle a Él que cumpla su promesa y nos guíe a toda verdad. Y ahora vamos al estudio de esta semana. El título es llamativo: Crisis de identidad. Ahora, ¿por qué se puso este título? Porque el libro de Isaías comienza con la descripción del estado del pueblo de Dios en ese tiempo, el pueblo de Judá e Israel, que es representado en nuestras lecciones, las lecciones del ángel de la Odisea, como un pueblo ciego, sin conocimiento, que anda en círculos, siguiéndose unos a otros en medio de la oscuridad, sin ser conscientes que sobre ellos estaba por llegar el tiempo de la ira y Dios los dejaría. Ahora, pero al hacer esto, el ángel de la Odisea se está representando a sí mismo, porque el mensaje al pueblo de Dios en ese tiempo es el mensaje que Dios le dirige al ángel de la Odisea. Y veamos Isaías 1:1 al 3. Visión de Isaías, hijo de Amós. Entonces, cuando empieza justamente el libro de Isaías, Isaías cuenta que esto es lo que él vio. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Porque el misterio de Isaías duró el tiempo de estos reinados y murió en el reinado de Ezequías. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Y es duro lo que dice. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. ¿Qué pasa con el buey? Conoce a su dueño, a su señor, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. No conoce a su dueño, no conoce a Jehová, porque se rebelaron contra Jehová. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice Dios. Mensaje duro, pero real. Y Elena, encontramos esta cita en el viernes, donde Elena dice lo siguiente: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno, y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver, estaba como el ángel de la Odisea, no podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Esta descripción es similar a la descripción que Dios hace del pueblo de su pueblo en este tiempo. El ángel de la Odisea, el ángel de la iglesia remanente, pero como en el tiempo de Isaías, su pueblo tampoco puede verlo. Porque podemos hablar de otros, pero no podemos vernos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que dice la verdad, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, y lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer el ángel de la Odisea para que Jesús no lo vomite de la boca? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, y estás ciego. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo, y te crees rico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ángel de la Odisea para que Jesús no lo vomite de su boca? Tiene que cambiar, tiene que hacer algo. Como en nuestro tiempo, Dios continúa llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y vamos a profundizar un poco en el tiempo del ministerio de Isaías.
Isaías nació en el reino de Judá en la primera parte del siglo VIII a.C. y ejerció su ministerio antes, durante y después de la llegada del tiempo de la ira sobre Israel, ocurrida en el 722 a.C. Con la posterior caída de Samaria del reino de Israel en el 723 a.C., en manos de Asiria, y la consiguiente dispersión de las 10 tribus del norte, completada en el año 721 a.C. Porque esto pasó enseguidilla. Dios se retiró del reino del norte, Asiria lo pudo invadir en el 722, en el 723 logró hacer caer Samaria, y fue una matanza terrible en Samaria, y finalmente deportó a todos los miembros de las tribus del norte y los llevó a las tribus de Medo-Persia, de Media. Y ahí los desterró y trajo pueblo de Media y lo puso en la tierra de Israel. Y de ahí vinieron los samaritanos, que eran paganos, traídos de Media y puestos en las tierras de Israel. E Isaías murió durante el reinado de Ezequías. Pero ¿cómo murió? No de muerte natural, porque el hijo de Ezequías, Manasés, lo mató y lo aserró, como indica la tradición judía, en el año 695 a.C. Y por supuesto Manasés después llegó a ser rey de Israel y fue un rey perverso. Isaías inició su ministerio después que Elías y Eliseo amonestaran el reino del norte, en el tiempo de los siguientes reyes de Judá: Usías, que también lo llamaban Azarías; Jotam reinó del 748 al 732, Acaz del 732 al 715 a.C. y Ezequías del 715 al 687 a.C. y Manasés del 687 al 642 a.C., que a su vez fue padre de Amón, que reinó del 642 al 640, y Manasés fue abuelo de Josías. Fíjense, y Josías reinó del 640 al 609 a.C. Y él fue el que hizo la última reforma en el reino de Judá, antes de que sobre ellos también llegara el tiempo de la ira, y en el año 586 a.C., Jerusalén y el templo fueran destruidos por Nabucodonosor. Y la historia nos cuenta, la misma profecía de Isaías nos cuenta ahí, que durante su ministerio tuvo 2 hijos con su esposa, a la que identifica como la profetisa, y por mandato de Dios le puso nombres proféticos. El primero se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá, porque Dios le dio la misión de avisar lo que pasaría, pero al mismo tiempo les dijo: un remanente de ustedes va a volver a la tierra. La promesa que quedó reflejada en las palabras de sus profecías. Y al otro le puso Maer Salal Hasbaz, el despojo se apresura. Profecía que se cumplió cuando llegó el tiempo de la ira sobre Israel. Como anunciaba la profecía de la ley de Moisés, y lo entendieron nuestros pioneros, registrándolo en el cuadro profético que hicieron en 1843, el tiempo de la ira sobre Israel duraría 2520 años, hasta que, y fue así, hasta que en el año 1798 después de Cristo llegó el fin de la ira y comenzó el tiempo del fin. El tiempo en el que, luego de llamarlos a celos con un pueblo que no es pueblo, Dios volvería a reunir a los dispersos de Israel. Entonces, fíjense, todas estas profecías son muy importantes porque tienen que ver con la misión del volantista y lo que Dios anunció que haría. Entonces, el comienzo de la ira llegó en el 722 a.C. y ahí quedó terminado. ¿Cuándo finalizaría? 2520 años nos lleva exactamente a 1798 y ahí finalizó. Y a partir de ese momento comenzó el tiempo del fin. Y hoy estamos aquí. Todo lo anterior es historia, pero hay cosas que Dios anunció que tienen que ocurrir en el tiempo del fin, que todavía son profecías. Y en Daniel 8:19 leemos lo siguiente. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Termina el fin de la ira, llega el fin de la ira y comienza el tiempo del fin. Y en Deuteronomio 32:21, al anunciar lo que pasaría con su pueblo, Dios dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y qué significa moverlo a celos? Ellos se fueron con los ídolos, yo voy a tener otro pueblo, le está diciendo al pueblo judío. Un pueblo que no es pueblo, que no es judío. Y los provocaré a ira con una nación insensata además.
tendré una nación insensata, y esa nación insensata la voy a bendecir, dice. En esta profecía, el pueblo que no es pueblo es el remanente de los gentiles que son parte de la iglesia de Cristo. Es el pueblo de la iglesia remanente, nosotros, que al llegar a estar en la condición del ángel de la Odisea, se habría convertido en una nación insensata, en un pueblo sin conocimiento. Y Dios dice, voy a provocar a ir al pueblo judío con el ángel de la Odisea. ¿Con quiénes? Con los que escuchen su voz. Y Pablo lo explicó claramente. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Entonces, ¿qué hizo Dios para provocar a celos a los judíos? Empezó a llamar a los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿por qué? Porque el tesoro de Israel ahora es el tesoro que Dios le ofrece al mundo. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Porque Jehová ahora era el especial tesoro de los gentiles que aceptaban el Evangelio. ¿Cuánto más su plena restauración, dice Pablo? Porque a vosotros hablo, gentiles, a los cristianos que eran gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque Pablo conocía la profecía y sabía que el pueblo que no es pueblo era la iglesia cristiana, los gentiles de la iglesia cristiana. ¿Cuándo podrá Dios cumplir su promesa y provocar a celos a Israel? Como él lo anunció por medio de Daniel, lo hará después de llegar a tener un remanente entre los gentiles que dejen de ser insensatos. Un remanente que deje de ser insensato y llegue a ser entendido. Lo hará en el tiempo de angustia, durante la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuando los entendidos que resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud. Justamente cuando haya entendidos que resplandezcan y enseñen la justicia a la multitud. Entonces, Dios llamará celos a los sobrevivientes de Israel. Cuando vean cómo una gran multitud de gentiles sale de la gran Babilonia y entran por las puertas de la ciudad de Dios. Y en Daniel 12, versículos 1, 3 y 10, ahí tenemos lo que Dios le mostró a Daniel y que Daniel quería saber. Entonces, dice Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuándo sería libertado el pueblo judío, que fue dispersado en el tiempo de la ira? En el tiempo de angustia. Todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Y qué va a pasar? Va a haber entendidos. El pueblo con el que Dios va a llamar a celos al pueblo judío, y los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ahora, estos muchos son los que salen de Babilonia y corren a Jerusalén. Y Pablo sigue explicando en Romanos 11 lo que va a pasar, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ¿cuáles son las primicias de los gentiles? Los 144.000. Después, la gran multitud. Y luego, el último que va a entrar va a ser Israel. Por eso Jesús decía que los primeros serán los últimos. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y lo va a cumplir, porque ese pacto es irrevocable, porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Pero el pueblo judío va a ser rescatado al final, una vez que haya entrado la totalidad de los gentiles. Como en el tiempo de Acab y Jezabel, lo citó Israel en nuestro tiempo, para darse cuenta del engaño de la nueva Jezabel,
El remanente del pueblo, que no es pueblo, también necesitaría que Dios le enviara al profeta Elías para que lo despertara de su sueño y descubriera el engaño de los siervos de Isabel, que son los lobos vestidos de oveja. Nosotros sabemos eso, para que llegara a conocer cuál es su verdadero Señor, cuál es la riqueza que heredaron por la transgresión de Israel, cuál puede llegar a ser su especial tesoro. Y ese es Jehová, porque de él viene la bendición para su pueblo y viene la vida para su pueblo. ¿Y cuáles son sus promesas? Lo que Jehová haría con ellos para llamar a celos a Israel y poder salvarlo. Ahora, vamos a avanzar rápidamente. Vamos a leer cuál es el mensaje de Dios para su pueblo, ayer y hoy, porque si Israel es nuestro tipo, como lo dice claramente Dios en la profecía de Isaías, lo que estaba pasando con ellos y el mensaje de Dios a ellos es el mensaje de Dios a nosotros. El mensaje que Dios le empieza a dar a su pueblo, al pueblo de Jerusalén, por medio de Isaías, es claro y directo, para que su pueblo pueda oírlo y arrepentirse a tiempo. Y en Isaías 1:4 lo dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, palabras muy fuertes, dejaron a Jehová y se fueron detrás de los ídolos, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El pueblo de Israel, como Dios lo dice, había dejado a Jehová, se había ido en pos de los ídolos y había provocado a ira a Jehová. Por esa causa habían caído sobre ellos los primeros males anunciados en la maldición de la ley. Su tierra ya estaba destruida y muchas de sus ciudades puestas a fuego por sus enemigos, y estaba por llegar sobre ellos la ira anunciada en la ley. Dios estaba por apartar de ellos. Porque cuando uno lee la maldición de la ley, hay muchos pasos que Dios daría y permitiría que le vinieran males para que se repitiera, y cada vez que se repetían, Dios los libraba. Pero llegaría el momento en que ellos ya no irían más y Dios se apartaría de ellos. Y Dios le sigue diciendo en Isaías 1, 5 al 8. ¿Por qué queréis ser castigados aún? O sea, ¿no se dieron cuenta lo que está pasando? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Pero, como en el tiempo de Elías, aún quedaba un remanente que no había doblado sus rodillas ante Baal, ante los dioses de las naciones vecinas, los dioses de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, como sí lo habían hecho los dirigentes de Israel. Y en ese remanente, por ejemplo, estaría Daniel y sus compañeros. Y leemos en Isaías 1, del 9 al 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente pequeño, y ese es un tipo para el pueblo adventista, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y ahí Dios le dice a los dirigentes del pueblo, llama príncipes de Sodoma, porque son los primeros que se habían corrompido. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El pueblo de Dios no conocía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sus príncipes tampoco la conocían y no se la enseñaban. Como nosotros, el pueblo de Israel necesitaba volver a oír y entender la ley de Dios para poder guardarla, para poder ser perdonado y limpiado de sus pecados y poder vivir. Aún era el tiempo de gracia para ellos y por medio de Isaías, Dios los estaba llamando a reconciliarse con él. Y fíjense cómo sigue el mensaje de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto en vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
no me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué les dice Dios? Esta ofrenda es vana, no sirve para nada, porque la ofrenda en sí misma no sirve para nada, es un símbolo. Lo importante es lo que tiene en el corazón. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice también vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Ahora, eran las fiestas solemnes de Jehová. Y Dios aborrecía eso. ¿Por qué? Me son gravosas, dice. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque ese pueblo no tenía conocimiento, no sabía qué significaba ni qué estaba haciendo. Y les dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando oren, yo no los voy a escuchar. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el pueblo de Dios no tenía conocimiento, no conocía la ley. Y no podía justamente ser perdonado por Dios. Para que su ofrenda no fuera en vano y sus fiestas solemnes no fueran en iniquidad, el pueblo de Israel necesitaba oír y entender la ley de Jehová, la ley de la gracia. Necesitaba entender lo que sucedía cuando iba al santuario llevando su ofrenda para obtener el perdón de sus pecados. Necesitaba entender que la sangre de sus holocaustos no era una ofrenda para Jehová, sino la sangre de las víctimas inocentes eran un símbolo de lo que Dios debería hacer a causa de haberles perdonado sus pecados, para manifestar su justicia, para que el santuario pudiera ser purificado, para que él pudiera ser declarado justo cuando fuera juzgado. Porque, como él mismo lo explicaría cuando anunciara la venida del Mesías, él mismo estaba cargando los pecados perdonados de su pueblo. Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Dónde están tus maldades? Sobre mí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tu pecado. Entonces, al comienzo de Isaías, Dios le dice, es vana la ofrenda, no sirve de nada. Ahora, si yo no te perdono y borro tus pecados y cargo tus pecados, no sirve de nada. En sí misma no sirve de nada. Lo único que sirve es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Por esa causa, como lo había anunciado la ley de Moisés y lo anunciaría por medio de Isaías, el macho cabrío con cuya sangre el santuario sería purificado de todos los pecados perdonados a su pueblo, era un símbolo de él mismo, porque Jehová mismo debería hacerse hombre para salvarnos. Como Emmanuel, luego de ser al pecado de la carne, él llegaría a ser el cordero adulto y sin mancha, con cuya sangre sería quitado el pecado del mundo y el santuario sería purificado. Como leemos en Levítico 16, 8 al 9. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová, un macho cabrío representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, y el otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién va a morir? El macho cabrío, que simboliza a Jehová, porque Jehová se haría hombre, se haría oveja, se haría cordero. Como leemos en Isaías 5:16. Ahora, y esa sería la justicia de Dios. Y cuando el santuario fuera purificado, Jehová sería declarado justo, como dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál sería su justicia? La sangre de macho cabrío, con la cual el santuario sería purificado. Por eso, Pablo en Romanos 3, 21 al 26 lo explica. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque Jesús no solamente es nuestra justicia, es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué pasa? Cuando Dios justifica, los pecados son trasladados a Él los carga, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Con qué sangre va a ser purificado el santuario? A fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es lo que no entendía el pueblo de Israel. Además de llegar a ser el macho cabrío con cuya sangre serían perdonados nuestros pecados, además de ser nuestra justicia, y justamente sería la sangre con la que el santuario también sería purificado, la justicia de Dios, la única forma en la que Jehová podría ser declarado justo en su juicio es que Él hubiera cumplido con lo establecido en la ley de la gracia, que solo hubiera perdonado los pecados de los hombres que se hubieran arrepentido de sus pecados y hubieran seguido el camino establecido en la ley de la gracia, como lo hizo David. Porque Dios no puede perdonar al pecador que realmente no está arrepentido. Y leemos en Salmo, y que no confiesa sus pecados, leemos en Salmo 51, 1 al 4. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ahora, sin esta confesión, los sacrificios no servían para nada. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué hacía David? Reconocía sus pecados, los confesaba para que Dios pudiera perdonarlo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Para que yo hago esto para que puedas perdonar y seas justo, porque se cumple lo que dice tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 3:4, citando esto: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, porque Dios va a ser juzgado. Y Él no puede ser injusto cuando juzga y perdona. No puede perdonar al pecador que no sigue lo establecido en la ley y la gracia. Y leemos en Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo? Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, porque la ira viene al final, pero grande en misericordia y verdad. O sea, el tiempo de misericordia es grande y el de la ira corto. El que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, pero, fíjense, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? Al que Dios no puede perdonar. El que no está arrepentido y el que practica el pecado sin arrepentirse. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Por eso Dios no podía perdonarlo y su ofrenda era vana, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero para qué lo hace? Para perdonar a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y en Mateo 5, 17 al 18, Jesús dice que la ley de la gracia, la ley a la que Dios está llamando a su pueblo a que conociera, ni una jota de un tilde va a cambiar y sigue vigente para nosotros. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y después le enseña lo que tienen que hacer para ser perdonados. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Tenés que hacer algo, porque si no tu ofrenda es vana. Y reconcíliate primero con tu hermano, porque eso es lo que Dios quiere, que te reconcilies con tu hermano primero. Y entonces ven y presenta su ofrenda, que ya no va a ser una vana ofrenda,
¿Por qué? Porque eso es lo que Dios estableció en la ley. Por ejemplo, en Levítico 6, 1 al 7 leemos: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, porque es un tema delicado, es un pecado eso, o bien robare, o calumniare a su prójimo, hable mal detrás por la espalda de él, o bien, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, porque si uno halla algo perdido no es de uno, y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que lo halló, porque no es de él, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, primero se reconcilia con su hermano y reconoce su pecado, y repara el daño, y después de eso, ahora todavía tiene un problema con la ley, y para expiación de su culpa, porque la sigue cargando, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y esta sí que no va a ser una ofrenda vana. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ahora, pero esto no lo estaba haciendo el pueblo de Israel, tenía que conocer la ley, porque era gente que hacía maldad y creía que llevando un animalito obtenía el perdón, sin arrepentirse. No entendía lo que estaba haciendo. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea, que no conoce la ley de Dios. Por eso en Malaquías Dios nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual di en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y Pablo es claro en Romanos 2:13. ¿Por qué pasa? ¿Quién tiene que ser justificado? El violó la ley moral. Ahora, ¿cómo puede ser justificado? Solamente hay un camino, siguiendo el camino a la ley de la gracia. Porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia, los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. Y eso es lo que Dios quería enseñarle a el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Y por supuesto, Jesús y los apóstoles enseñaban a todos los cristianos, y todos los cristianos lo guardaban, porque si no, no podían ser perdonados por Dios. Como Jesús mismo lo enseñó, para que nuestra ofrenda no sea vana, para no hacer vana la sangre de Cristo, porque Él es nuestro Cordero ahora, Él es nuestra justicia, tenemos que pedir perdón a Dios luego de haber cumplido lo establecido, la ley de la gracia. Si no, no vamos a ser perdonados. Eso es lo que Dios quería que entendiera e hiciera el pueblo de Israel para poder perdonarlo, como leemos en Isaías 1, 16 al 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, porque ellos lo practicaban y se creían católicos, que iban, compraban una indulgencia llevando un animalito, como lo hacían a Baal, y no conocían la ley, no conocían a Jehová. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid, como dice la ley, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, primero tenéis que hacer eso, como enseñó Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Ahora, el perdón es seguro, pero tienen que hacer lo que dice la ley, tienen que venir arrepentidos, si no, no los puedo perdonar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así es sencillo es. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes y quieren ser sus caminos y seguir pecando, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como cuando escuchó las palabras de Elías, las palabras de Dios mediante Isaías le recordaban al pueblo de Israel que debía elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición establecidas en la ley de Moisés. Pero, contrariamente a lo que sucedió en el tiempo de Isaías, porque el pueblo se volvió a Dios,
La mayoría de los dirigentes y el pueblo de Israel habían cerrado sus oídos a la voz de Dios y no oirían a sus profetas. Por eso, Dios anunció que en el tiempo de la ira zarandearía y purificaría a su pueblo. Y esto es muy importante porque ahora entramos en lo que es verdad presente para nosotros. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, tus dirigentes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman, ¿qué cosa? El soborno, y van tras las recompensas. Todo lo hacen por plata, como mercenarios. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, ya tus príncipes se convirtieron en mis enemigos, dice. Me vengaré de mis adversarios, se convirtieron en mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Porque Dios quiere una ciudad fiel de nuevo, que no sea ramera y que sea pura. Y esa es la iglesia triunfante. Entonces Dios está hablando de lo que haría con su pueblo, y especialmente en el tiempo del fin y en el tiempo en que vino Jesús. Como vamos a ver que anunció por medio de Isaías, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Pero a cuál llamarían así? No a la ciudad típica, sino a la antitípica. Está hablando de su iglesia, que sería la ciudad fiel, la Sión del Santo Israel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Por qué? Porque llegarán a ser parte de la nueva Jerusalén, el antitipo de la Jerusalén física. Y esa Jerusalén es la iglesia de Cristo. Esta promesa solo podría cumplirse cuando se hubiera manifestado la justicia de Dios, cuando el renuevo de Jehová, el varón cuyo nombre es el renuevo, hubiera brotado sus raíces, hubiera vencido y se hubiera convertido en el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vería el linaje, vería a sus hermanos, a los sobrevivientes de Israel, y quedaría satisfecho, como dice Isaías 4, el 2 al 6. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Porque no todos morirían, habría sobrevivientes que tendrían vida. Y acontecerá que el que quedare en Sión, porque habría un zarandeo terrible, que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Cuándo ocurriría eso? Cuando hubiera venido el Mesías y hubiera un zarandeo en medio de Jerusalén. Y los impíos serían destruidos junto a la ciudad de Jerusalén. Pero el pueblo de Dios ya estaría habitando en el reino de Dios, en Sión, que era un símbolo, en la Jerusalén, que era el antitipo de la ciudad de Dios en el antiguo pacto. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora, como esto se iba a cumplir, Dios mandó primero ¿a quién? A Juan el Bautista para que haga la obra de Elías, a su pueblo, porque venía el Mesías, y después mandó a su pueblo a predicarlo a sus hermanos hasta que vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. La profecía se empezaría a cumplir con la venida del Mesías, y Juan el Bautista es el que lo anunció. Fíjense que anunció que se cumpliría lo que dice Isaías 4, 2 al 6. En aquellos días, leemos en Mateo 3, del 1 al 10, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino era?
el reino que Dios establecería, que es simbolizado por el monte de Sión, porque Jesús y los 144.000 estarían en ese reino. Y un monte es un reino, este es el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y qué pasó? Bueno, Juan conocía la profecía de que Dios hablaba a los príncipes de su pueblo, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué se iban a bautizar? Porque querían huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No se bauticen solamente, sino tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta al raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque va a haber un zarandeo. Y en Sión solo van a quedar los que estén escritos en el libro de la vida. Y por eso el hacha ya está puesta al raíz de los árboles, van a ser cortados. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El zarandeo viene, el cumplimiento de la profecía viene. Y solo van a quedar dentro de la Jerusalén de Dios en el monte de Sión, en la iglesia cristiana. ¿Quiénes? Los que estén anotados en el libro de la vida. Y el resto va a ser destruido en Jerusalén. Y antes que la Jerusalén simbólica fuera destruida por Roma, junto con los impíos, el remanente del pueblo judío ya había entrado al reino de Dios y ya estaba morando en Sión, porque a partir de Pentecostés del año 31 fueron llamados a entrar al reino de Dios y estaban morando en Sión, en la Jerusalén antitípica, la ciudad santa que sería asolada por los gentiles y sería sustentada por Dios. Está de más, lo voy a borrar. Fíjense que la profecía, especialmente Isaías 11, dice que la ciudad santa, el antitipo de Jerusalén, la iglesia cristiana, sería hollada por los gentiles por 1260 años y sería sustentada por Dios en el desierto por 1260 años, hasta que al final del siglo XIII el lugar santuario de Dios fuera echado por tierra. Esta profecía se volvería a cumplir en el tiempo de la última generación de Jerusalén, el tiempo en el que el pueblo de Jerusalén estaría en la condición del ángel de la Odisea, el tiempo en el que serían reedificados los lugares asolados, antes que en Jerusalén fueran separados definitivamente el trigo de la cizaña. Y como ocurrió en el tiempo del siglo I, cuando venga el zarandeo, los sellados van a estar morando en Sión, en Jerusalén, y los otros no. Habrán entrado por otra puerta. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta, simplemente abre el micrófono y lo pregunta. Creo que estamos grabando, ¿no? Voy a verificar. Estábamos grabando. Sí, grabando. Entonces, como leemos en Malaquías 4, 1 al 3, Dios anunció lo que pasaría en este tiempo, después que él le mandara a su pueblo el profeta Elías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, serán cortados. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los que temen a Jehová, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que este zarandeo escatológico ocurre cuando llega el día de Jehová y Dios separa el trigo de la cizaña, como Jesús lo dijo en Mateo 13, el 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
pero ya hay plantas de cizaña madura y plantas de trigo maduro. Así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante, que dura durante las 7 iglesias. Va a ser el fin de la Odisea, porque después solo va a quedar la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de la iglesia remanente, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, como ocurrió en el siglo I. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de eso, viene el fuerte pregón y los justos resplandecerán como el sol, como Jesús en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Isaías 1, 28 al 31, Dios termina este mensaje diciendo lo mismo, explicando lo que va a pasar con ellos. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Y los que dejan a Jehová serán consumidos. O sea, los que adoren a Baal serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, porque ellos adorarán los ídolos debajo de los árboles frondosos, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque en esos huertos adorarán los ídolos, porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos, y la obra, el fuerte y su obra, ambos serán encendidos conjuntamente, y no habrá quien apague. Van a ser echados en horno a fuego. Como Dios le mostró a Isaías, esto es lo que ocurriría en lo postrero de los tiempos de Judá, con los impíos del pueblo judío, en el tiempo de la primera venida del Mesías, y ocurriría en lo postrero de los tiempos de Jerusalén, en el tiempo previo a su segunda venida, con los impíos de la iglesia remanente, antes que fuera llamada la gran multitud de las naciones a subir al monte de Jehová, y antes que ese llamado se extendiera a los dispersos de Israel. Y lo encontramos en Isaías 2, del 1 al 5, porque sigue la profecía, la separación la hicieron los hombres. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, porque Dios le mostró que pasaría con Judá, el pueblo judío, y Jerusalén es la iglesia cristiana. Acontecerá en lo postrero los tiempos de Judá y de Jerusalén, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, el monte de Sión, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y esto es el fuerte pregón. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Fíjense que esto ocurrió cuando la iglesia primitiva empezó a predicarle a los gentiles, y tiene que ocurrir ahora en el fuerte pregón. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y esta es la última generación, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se diestrarán más para la guerra. Y ahí viene el llamado, después del llamado a los otros pueblos, al pueblo de Dios: venid, oh casa de Jacob, vuelva, y caminaremos a la luz de Jehová. Luego llegaría el tiempo de su segunda venida, cuando los impíos se meterían debajo de las rocas. Y esto es lo que Dios sigue describiendo en Isaías 2. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo al soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, porque hasta ese momento estarían adorando a los ídolos. Y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. ¿Quién? Sus dirigentes le pusieron ídolos para que los adoren. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de la tierra, de las peñas, por la presencia formidable de Jehová
y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y como dice Apocalipsis 6, del 15 al 17, que es el mismo testimonio, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y estos son los que dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y ahora dicen: ¿y quién podrá sostenerse frente a Jehová? Pero en los redimidos de Jehová habrá gozo, como dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero en Isaías 5 hay un cántico, y es el lamento de Jehová por su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. En el capítulo 5 encontramos el cántico donde se escucha el lamento de Dios por el estado de su pueblo, y por lo que iba a suceder con él cuando se cerrara la puerta de gracia y llegara el tiempo de la ira. Y dice Isaías: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, porque este es el cantar de Dios a su pueblo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Y qué uvas dio? Las que Dios describe en el cántico de Moisés. Uvas que tienen vino amargo, veneno serpiente de su vino. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Hasta vino como cordero y dio su vida. ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Por qué? Porque adoraron a los demonios y no a Dios. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y es un cántico muy triste. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y el problema del ángel de la Odisea es el mismo problema que el problema del pueblo judío: falta de conocimiento de Dios. Por eso Dios le pide a sus siervos fieles que les den el alimento a tiempo a sus hermanos. Como comenzó Dios en Isaías 1:3, esta parte, que llega hasta el capítulo 5, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce a su Señor, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por eso su pueblo no puede tener vida. ¿Por qué? Porque no conoce al único Dios verdadero. Y en Isaías 5:13 leemos: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Y cómo fue llevado cautivo? Su mente está cautiva, porque no conoce la verdad, está cautiva del engaño. Porque la verdad nos hace libres. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Ese es el problema del ángel de la Odisea. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ahora, así empieza Isaías, hablando claramente de lo que pasaba con el pueblo de Dios en ese tiempo, y hablándole claramente al pueblo de Dios en este tiempo. Es un mensaje para nosotros, y es un mensaje de amor de Dios para su pueblo, ¿no? Y tenemos que conocerlo, y tenemos que hacer que nuestros hermanos los puedan oír. Y en este trimestre vamos a estudiar todas las profecías de Isaías para relacionarlas, para entender cuál es el mensaje de Dios, porque en Isaías está el centro del Evangelio del Reino de Dios. Es el que nos muestra la identidad del Mesías y la obra del Mesías,
y cuál es la promesa de Dios para nosotros. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad en este sábado y en este trimestre y en este año que acabamos de comenzar. Bueno, vamos a parar la grabación y si alguno tiene alguna pregunta,